Este libro alimenta una profunda tensión entre la nostalgia de Dios, propia de una cultura que no se avergüenza de su origen cristiano, y las dificultades para decir sí a la fe. Que esa cultura viene señalando la fe en el hombre, viene a decirnos: es más fácil cuando se emprende desde un rodeo a través de Dios. Parece evidente que el autor vincula el destino de la creencia en Dios al destino de la libertad humana. La muerte de Dios, llega a decir, puede ser continuada por la muerte del hombre. La tesis se explica de una manera sencilla. Dios elimina la pretensión de la omnipotencia humana, la entrega del hombre al ideal de omnipotencia con el que mató a Dios. Amenaza ahora con eliminar toda posibilidad de supervivencia sobre la tierra. En una buena frase, el autor nos dice que la religión lleva al hombre al reconocimiento de la impotencia, finitud, fabilidad y culpabilidad, y además consigue que todos estos rasgos puedan soportarse frente a ese sentido en la medida de las ideologías, fomentando la omnipotencia. Es verdad, la filosofía del como sí produce efectos éticos favorables, pero queda el problema del como sí. Esto es, queda ni más ni menos el problema de la fe. Nos propone un deber moral exigente, la metamorfosis que se opera en el pecho de Jock, por el cual esta moralidad funda una fe para la cual el abandono de Dios es traición a sí mismo. Ofrece el misterio de la persona humana, que no se perturba por esta conclusión, a un Dios insondable, una fe insondable, la fe por una cosa más conocida, el deber. Ambas son exactamente lo mismo, conocidas y desconocidas a un tiempo, conocidas en un concepto y desconocidas en la forma en la que se tornan operativas en el hombre. Una fe que no pueda ser abandonada, salvo al precio de una insoportable traición a sí mismo, es una palabra difícil en un universo dominado por la estética como el nuestro. Se trata de una palabra insoportable, pero no otra cosa es la libertad como palabra dada a sí mismo y, sin embargo, mantenida como si fuera una palabra dada a alguien más grande que sí mismo. El libro ha tenido el mérito de mostrarle el contexto cultural en el que todas estas cuestiones, junto con el de la libertad, nos demuestran que su tesis central nos habla de la imperfección de la primera creación y de la posibilidad de una salvación como segunda. Ni el Dios creador ni la autopoiesis de los sistemas son sujetos activos competentes. Se requiere la intervención del otro, movido por mayor poder, saber o querer. Efectivamente, tarde o temprano, con mayor o menor intensidad y desde una u otra posición, todos acabamos teniendo y afrontamos la experiencia del mal en nuestra vida. ¿De dónde surge el mal y por qué? La primera es la pregunta acerca del origen, y tanto en los relatos bíblicos como en las teogonias griegas aparece la sospecha de que el caos, la violencia y la destrucción no solo son el principio de todas las cosas, sino que siguen ahí latentes en la civilización. La segunda es la pregunta acerca del porqué del mal, y aquí nos vemos enfrentados al tema de la libertad y al hecho de que el hombre es, como se ha dicho, el animal no fijado, el que tiene la posibilidad de elegir. Frente al mal, el pensamiento occidental, en sus más diversas variantes, optó siempre de modo llamativo, salvo contadas excepciones, por una aptitud relativizadora. El mal ha sido, en efecto, ontológicamente
depreciado por cuantos han visto en él deficiencia del ser, defecto del ser, privación, despojo o robo, y cuando no ha podido menos de ser experimentado como realidad que no cabe, ya realizada en este mundo, sino al asumo con el mundo, ha pasado en esta misma estela a ser negado escatológicamente, o lo que es igual a ser superado. Por el enunciado advertimos de un mundo nuevo, de un mundo con un nuevo reino, pero también tomó cuerpo en el pensamiento medieval una poderosa integración metafísica del mal. Augusta cuentas con este dato central y construye convincentemente los hitos más relevantes del correspondiente enfoque de la cuestión. Su exposición es un marco, el nuestro, de complejidad ya casi inabarcable, o lo que es igual, sosteniéndose a una lógica de la civilización técnica que nos ha puesto en contacto con estructuras y fuerzas que están más allá de nuestro poder de disposición, aun cuando se manifiestan solamente a través de nuestra actividad, y repensarla, además llevados del deber de confiar. Esto es, conciencia de que sin borrar de nuestra memoria las huellas del mal, del que hacemos y del que no pueden hacer a nosotros, está en nuestras manos actuar como si un Dios o nuestra propia naturaleza tuviera y pudiera buenas intenciones para con nosotros. Conscientes de que no es posible seguir ignorando, y menos tras un siglo tan terrible como el que ahora nos deja, la efectividad del mal moral, su realidad tangible, ni menos sostener que el mal y el error están simplemente en algunas suertes de la confusa relación con el nada, o hunden inevitablemente sus raíces en la finitud del hombre, ese ser inacabado entre el absoluto ser y la nada absoluta.